El lugar de refugio que menciona Apocalipsis 12 ha sido una obsesión para muchos en la Iglesia de Dios durante los últimos 60 o quizás 70 años. Quizás mucho más, no estoy seguro. Hoy vamos a examinar más de cerca Apocalipsis 12 y ver si hay algo que podamos aprender que quizás hayamos pasado por alto. Examinaremos lo que dice y repasaremos la historia que se ha omitido, algo de la historia antes y después del versículo 1. Repasaremos eso y exploraremos el título del sermón, que es Dejarlo todo atrás. Dejarlo todo atrás. Así que vamos a Apocalipsis 12 y comencemos ahí. Comenzaremos por el principio, en el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. No tenemos que especular sobre lo que es esto, el contexto dice mucho, pero también en Génesis 37, versículo 9, vemos la visión o sueño que tuvo José. Vio al sol, la luna y las 11 estrellas inclinándose ante él. Eso no fue algo que le agradara a sus hermanos ni a su padre. De hecho, su padre lo reprendió y le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti? Y lo reprendió por eso. Pero eso fue lo que pasó más adelante. Y vemos aquí que la expresión sol, luna y 2 estrellas representa a la nación o pueblo de Israel. Y el contexto no lo dirá a medida que avancemos. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que avanzamos desde el comienzo de la nación de Israel hasta el tiempo de Cristo, como veremos más adelante. Pero lo pasaremos por alto por ahora y veamos algo más. Vemos mucha historia que se omite, no sabemos qué sucedió antes de que Israel surgiera como nación y todo ese tiempo, desde la fundación de la nación hasta el momento del nacimiento de Cristo, se omite aquí en este pasaje. Y sin embargo, hay mucha historia que de alguna manera está relacionada con esto. Y hay al menos 4 ejemplos notables, o más, pero 4 son muy notables antes y después de lo que vemos en el versículo 1, donde se les dijo a las personas que lo dejaran todo atrás, que salieran de donde estaban y se fueran a otro lado y dejaran atrás su vida pasada. En cada uno de estos casos notamos 2 temas comunes y son muy importantes para nosotros. Estas son las lecciones que queremos extraer de ellos, o algunas de ellas. Número 1. Fueron los primeros elegidos por Dios para dejarlos todo atrás. Y número 2, tuvieron que elegir obedecer a Dios, elegir alejarse de todo lo que tenían en el pasado. Entonces fue el llamado de Dios y una elección. Y cuando vemos Apocalipsis 12, veremos que realmente es el llamado de Dios y una elección. No es uno o el otro, ambos deben estar involucrados. Observemos estos 4 ejemplos que tengo para ustedes hoy, con estos 2 puntos en mente. Estas no son situaciones oscuras en la Biblia, son de hecho muy comunes. Son bien conocidas para cualquiera que lea la Biblia. La primera se encuentra en Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Sabemos que no se trataba de ángeles, como sugieren algunos comentaristas bíblicos, porque los ángeles no cohabitan con los seres humanos por muchas razones, pero en cualquier caso, algunas personas han pensado eso porque
en algunos casos hubo gigantes, pero había algo en la forma en que se casaban en ese momento que no estaba dentro del plan de Dios ni de lo que Él pretendía. Generalmente pensamos que eran del linaje de Set y del linaje de Caín, dos linajes diferentes. Uno era justo y el otro no, pero en ese momento casi nadie era justo, excepto una persona. Versículo 5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es interesante porque leemos en Lucas que el tiempo de Noé es como el tiempo del fin. Y cuando observamos la maldad en nuestro mundo, nos acostumbramos a muchas cosas. Nos acostumbramos al lenguaje grosero, no solo en las películas, sino en las noticias y en los comentarios que ellos hacen. Nos acostumbramos a las insinuaciones, nos acostumbramos a muchas cosas que damos por sentado y pensamos, bueno, al menos no es esto o aquello. Creo que puede que haya mencionado este libro antes, La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Es muy interesante. Tiene errores. En primer lugar, es claramente evolucionista, ve las cosas con una perspectiva evolucionista, pero lo que dice es una realidad. Dice lo que está sucediendo en nuestro mundo. Es un educador y ve estas cosas de primera mano, además de estudiarlo. Y dice en la página 6, la generación Z es la primera generación en la historia en atravesar la pubertad con un portal en sus bolsillos que los aleja de las personas cercanas y los lleva a un universo alternativo que es emocionante, adictivo, inestable e inadecuado para niños y adolescentes. ¿Saben? Antes de su muerte, el Dr. Meredith usaba este término, universo alternativo. Lo usaba bastante, y él quería escribir un folleto sobre el tema, un universo alternativo. Y esto es lo que vemos que está sucediendo. Él falleció en el 2017, hace 7 años aproximadamente, y lo estamos viendo hoy con creces. Estamos viendo un universo alternativo en el que vive el mundo, y cada vez más con la inteligencia artificial, y ahora tienen unas gafas con las que se pueden ver varias cosas, y es como si estuvieses ahí, en las montañas, o luchando contra un dragón, o lo que sea. Es un universo alternativo, no es real. Y en nuestros campamentos de verano estamos intentando acercar a nuestros jóvenes, entre otras cosas, no solo eso, pero realmente estamos intentando acercarlos más a la realidad en lugar de a este universo alternativo que es irreal. Y lo mismo con el campamento de aventuras que se va a realizar en el desierto del noreste creo que es de Oregón, creo que es allí. Van a hacer senderismo en las montañas y el paso más alto está a unos 9,000 pies. Anoche estoy hablando con el señor Jonathan Bueno y él tuvo que salir con el señor Casey y revisar la ruta porque tuvieron una tormenta de primavera la semana pasada y estaban preocupados por la nieve. Hay algo de nieve allí y tendrán que cambiar un poco su camino. Pero ¿pueden imaginarlo? Viajar desde el nivel inicial hasta los 9,000 pies y volver a bajar y ver pasajes hermosos y espectaculares, praderas, arroyos de montaña y lagos. Es una oportunidad maravillosa. Será algo difícil, pero no demasiado para nuestros jóvenes. Puedan hacerlo. Pero de todos modos, los desafiará y los hará más fuertes y comenzarán a ver lo que es real en este mundo en lugar de algo que se ve a través de gafas. Como continúa diciendo el señor Haidt, mi afirmación central en este libro es que estas dos tendencias, la sobreprotección al mundo real y la falta de protección en el mundo virtual, son las principales razones por las que los niños nacidos después del 95 se convirtieron en la generación ansiosa. Y
Hay numerosas fuentes que están comenzando a hablar sobre esto. Vi algo el otro día que hablaba exactamente de los mismos. Dice el libro, describí 4 daños fundamentales: la falta de sueño, la privación social, la fragmentación de la atención y la adicción. Y luego se centra en las niñas y luego en los niños. Dice, he visto aumento de ansiedad y adicción a los dispositivos a medida que mis estudiantes pasan de los millennials que usan teléfonos plegables a la generación Z que usa teléfonos inteligentes. En 2017 quedó claro que el aumento de la depresión y la ansiedad estaba ocurriendo en muchos países y afectaba a adolescentes de todos los niveles educativos, clases sociales y razas. Han realizado estudios en 37 países, además de la anglosfera, que incluye Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, etc. En 37 países más, y en todos alrededor de 2012 comenzaron a observarse aumentos en la ansiedad y la depresión, confusión entre los jóvenes y aumento de suicidios. Dice, en promedio las personas nacidas a partir de 1996 son psicológicamente diferentes a las que nacieron pocos años antes. Ahora, esto afecta a los jóvenes que están sentados aquí ahora. Y no se nota la diferencia porque así ha sido siempre, pero no se dan cuenta de las fuerzas que están allá afuera intentando destruirlos. Tal vez no de forma intencionada al principio, no creo que esa es la intención de los dueños de las redes sociales, creo que probablemente tenían buenas intenciones, pero las hicieron adictivas deliberadamente y no tenían idea del efecto a largo plazo. Dice, ahora mientras escribo eso en 2023 hay mucha más investigación, tanto experimental como correlacional, que muestra que las redes sociales perjudican a los adolescentes, especialmente a las niñas que atraviesan la pubertad. También he descubierto mientras realizaba la investigación que las causas de los problemas son más amplias de lo que había pensado inicialmente. No se trata solo de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, sino de una transformación histórica y sin precedentes de la infancia humana. La transformación está afectando tanto a los niños como a las niñas. Y luego dice, daré varias ideas en la 4ª parte de este libro destinadas a revertir los 2 grandes errores que hemos cometido: sobre proteger a los niños del mundo real, lo que llaman crianza helicóptero, donde necesitan aprender de grandes cantidades de experiencia directa, y desprotegerlos en línea, donde son muy vulnerables durante la pubertad. Y da estas 4 sugerencias, y quiero enfatizarlas porque creo que lo que sucede es que todos los padres piensan, mi hijo es una excepción, mi hijo es una excepción, no le va a pasar a él o a ella. Y todo el mundo lo está haciendo, así que si trato de quitarle el teléfono, impedirle que lo use, entonces será el malo de la película. Bueno, bienvenidos a la crianza de los hijos, a la paternidad. Estamos aquí para proteger a nuestros hijos, no solo de los malos en las calles, sino también de los malos en la Internet. Sus sugerencias son, nada de teléfonos antes de la escuela secundaria. Ahora, me pregunto cuántos padres en estas mismas salas están dispuestos a tomar esa decisión. Nada de teléfonos inteligentes antes de la secundaria. 2. Nada de redes sociales antes de los 16 años. Y luego dice, escuelas sin teléfonos. Bueno, no podemos hacer mucho al respecto, aunque supongo que podemos hablar con la junta escolar. Y por último, independencia en los juegos de los niños. En otras palabras, dejar que los niños salgan y jueguen, no necesariamente supervisados en sus deportes, sino que dejar que practiquen algunos deportes por sí mismos. Él habla del mundo en el que vivimos y si miramos las estadísticas, veremos que desde aproximadamente 2012 en adelante, el gráfico se sale de control, con la ansiedad, la depresión, los cortes, confusión sobre el género o el sexo de una persona. Todas estas cosas van de la mano a medida que los teléfonos y las redes sociales comenzaron a ser parte de ello, así como la crianza sobreprotectora. Y
la gente tiene miedo de dejar a sus hijos en la calle o en el jardín sin vigilancia, y por favor usen la sabiduría en esto, pero la gente está preocupada por algún tipo de predador sexual y sí existen, pero hay más en la internet. Ahí están la mayoría de ellos en estos días. Y también están los influenciadores que están tratando de influir a tus hijos en la dirección equivocada. Y simplemente no creo que a veces entendemos el mensaje, como mencionamos en el artículo titulado Domestiquemos al monstruo de las redes sociales, y tal vez cometimos un error porque pusimos una especie de dragón de dibujo animado en la portada, y tal vez la gente no se lo tome en serio, pero es mortalmente serio. Y el mundo en el que vivimos va en esa dirección, que todo eximio de los pensamientos del corazón de ellos son solamente, continuamente, el mal. Los jóvenes sufren depresión y ansiedad por no poder adaptarse a lo que ven en la internet y a lo que les dicen los demás, las jóvenes. Cuando pasamos por esa edad, por la pubertad, todos estamos un poco confundidos. Recuerdo que yo estaba confundido, frustrado, a medida que las hormonas empiezan a agitarse. Si es un joven, a veces nos enojamos tanto que queremos dar un puñetazo a la pared. A veces se desquitan con los amigos. Y si se influye en la dirección equivocada, el camino puede ser muy malo porque es una época muy confusa de la vida. Siempre me han dicho, ese es el mejor momento de tu vida. No lo creo. Lo siento. Es un momento fantástico, es un momento maravilloso. Pero aún así hay que negociarlo. En todos los aspectos de la vida hay momentos difíciles, momentos buenos y malos. Pero la pubertad es un momento en el que nosotros como adultos tenemos que ayudar a los jóvenes a lidiar los cambios que están produciéndose en sus cuerpos, sus mentes, en sus aspiraciones, etc. Las situaciones con los jóvenes son los videojuegos y la pornografía. Y la pornografía que, al ser un sustituto de una persona real, es un mundo virtual o paralelo, no es real. Y los videojuegos en los que se han envuelto nuestros jóvenes, incluso no tan jóvenes, son un sustituto de un trabajo real. Hay diferencias, diferentes niveles que alcanzar y eso lo satisface, pero nunca lo satisface del todo. Por eso tienen que volver una y otra vez. Nunca lo satisface del todo. Y eso es lo que está pasando a nuestros jóvenes ahora. Esta generación realmente se ha convertido, si no lo éramos antes, donde todo designio de los pensamientos del corazón son de continuo solo el mal. Las películas que ven, todo está degenerado. Dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces Dios escogió a Noé, y Noé era un predicador de justicia. Veamos en 2 de Pedro 2, esto es interesante, 2 de Pedro 2. Es interesante porque normalmente no pensamos en Noé de esta manera. Pero en 2 de Pedro 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o a un lugar de restricción, tártaro es la palabra original, un lugar de restricción, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto es interesante porque él era uno de los 8 y era un predicador de justicia. ¿Vemos algún paralelo con nosotros? ¿No debemos ser predicadores de justicia en un mundo que se ha vuelto caótico? ¿En un mundo que no vive en la realidad, que vive en el universo alternativo de Satanás? Un mundo que está confundido, un mundo que está deprimido, lleno de ansiedad y de malos pensamientos continuamente. No nos vemos a nosotros mismos como predicadores de justicia, la iglesia, la obra de la iglesia, de predicar una advertencia al mundo de lo que sucederá si no cambia,
y también de dar las buenas noticias del reino venidero del que podemos ser parte? Cuando pensamos en ello, detengamos un momento y pensemos un poco. Noé tiene 500 años y leemos acerca de Sem, Can y Jafet, sus 3 hijos. Ahora bien, nosotros suponemos, creo que yo siempre lo he hecho, que esos fueron todos los hijos que tuvo. Pero no dice que esos fueron los únicos hijos que tuvo. ¿No tuvo hijas? ¿No tuvo otros hijos? No sabemos la respuesta, pero sabemos que tenía familia, su padre, y debe haber tenido tíos y tías. Su esposa también tenía familia. Y entonces lo que estaban dejando atrás al salir y ser un predicador de la rectitud y ofender probablemente a mucha gente porque no creo que fuera muy popular, debieron pensar que era un loco construyendo un barco. Siempre suponemos que estaba en medio del desierto, no sé exactamente cómo era, pero había maderas y que debió haber habido un bosque cerca. Pero de donde sea que estuviera, estaba construyendo este enorme barco de 450 pies de largo, o lo que fuera, y 3 pisos con sus habitaciones, y debió haber sido ridiculizado de una manera terrible. Pero él estaba dispuesto a dejar todo eso atrás. Y no leemos ninguna resistencia de su parte para hacerlo. Si escuchamos la rutina de Bill Cosby en Noé, es como si estuviera hablando con Dios como, ¿qué me estás pidiendo? Es bastante cómico, pero no es necesariamente la forma como sucedió. No sabemos todo lo que sucedió, pero cuando Noé dejó su mundo atrás, porque para dejar ese mundo atrás tuvo que construir ese barco, esa arca, tuvo que hacer algo. En primer lugar, Dios lo llamó porque era justo, porque estaba viviendo de manera diferente al resto de la humanidad que lo rodeaba. Y Dios lo llamó, pero él tuvo que hacer su parte. Entonces fueron ambas cosas, el llamado de Dios y la acción de Noé y la de sus al menos 3 hijos y su esposa. Y no sabemos si había otros niños que se quedarían atrás, pero sin embargo, cuando comenzó a construir ese barco, era en una dirección que iba a tomar y estaba dejando a su mundo atrás, al menos ya en su mente. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estamos llegando a un tiempo en el que el mundo tal como lo conocemos, los alimentos que comemos, todo lo que nos rodea, el mundo cosmopolita en el que vivimos, todo esto va a perecer y nuestros jóvenes van a surgir en un mundo nuevo. Digo surgir, pero van a vivir en un mundo nuevo, tal como Noé y sus 3 hijos y su esposa, 8 personas, dejaron un mundo atrás y surgieron en un mundo muy diferente. En un mundo donde ya nada es como antes, todo quedó destruido. Y nuestros jóvenes a veces se sienten que están perdiendo algo y sin embargo tienen una oportunidad que los niños del mundo no tienen, y es la de escapar de las cosas que van a venir sobre este mundo y vivir en un mundo diferente y criar a sus hijos en un mundo mucho mejor. Cuando Cristo regrese y el reino de Dios gobierne esta tierra. Y hay mucha incertidumbre por delante. Hay mucha incertidumbre para ustedes y para mí. También hay mucha incertidumbre para nuestros jóvenes. Y sin embargo, esa incertidumbre no debería impedirnos hacer lo correcto en el momento correcto, porque si lo hacemos y servimos a Dios, habrá un buen resultado. Nos enfrentamos a una circunstancia similar a la de Noé. Es un poco diferente, obviamente, pero nuestro mundo se va a quemar y finalmente Dios destruirá la superficie de esta tierra y traerá
un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero los que estamos aquí hemos sido elegidos. Se nos ha dado una oportunidad. Hemos sido elegidos, pero también debemos estar dispuestos a dejarlo todo atrás, y lo dejamos todo atrás en las decisiones diarias. No es que se nos dé un tiempo límite para hacer cada cosa, por así decirlo. Llegaremos a eso en algún momento, pero, pero las decisiones que usted y yo tomemos hoy determinarán lo que haremos en ese momento. El siguiente que queremos ver es un hombre llamado Abraham. Y eso también está en Génesis 12. Estamos familiarizados, estamos en el capítulo 6, vamos al 12. Dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, para salir de su tierra, de su casa, sin duda, él pensó en su familia. Debió amar a su familia como la mayoría de nosotros lo hacemos, algunos más que otros. A veces tenemos pequeñas peleas, pero la familia es la familia, ¿no es así? Y le dijeron que tenía que dejar a su familia. Hay muchas personas en este mundo que no están dispuestas a dejar a su familia. Simplemente se niegan a dejarla. Puede que haya dado un ejemplo en el que conocí a alguien que durante la apostasía de la Universal se le preguntó a la señora que yo había ordenado, ¿sabes qué vas a hacer con esos cambios? Y ella dijo, no sé, tendré que ver qué hacen mis hijos. Sus hijos habían ido al colegio Ambassador y ella iba a basar su vida no en las escrituras, sino en la elección o las elecciones de sus hijos. Y de hecho he oído a alguien decir, bueno, no puedo ir al lugar de seguridad o de refugio porque debo quedarme y cuidar mis hijos. Estas son cosas en las que debemos reflexionar. Aquí está Abraham, y Dios le dice, sal de tu país, deja tu familia atrás, deja esa casa cómoda que tienes, donde tu esposa ha colgado todos los cuadros y todas las cosas que forman un hogar, ya saben, una mujer alquila una casa y la convierte en un hogar y la hace suya. Y podemos tener algo de voz y voto si somos hombres, pero las mujeres toman la mayoría de las decisiones sobre esas cosas y es algo bueno. Le doy a mi esposa mucha libertad en eso. Ella hará un mejor trabajo que yo, porque no tendré muchas cosas que colgar o lo que sea. Sería minimalista, demasiado trabajo. No quiero tener que quitarles el polvo, no quiero ocuparme de eso. Pero en ese caso, cuando pensamos en Sara, Sara también tuvo que irse, ¿no es así? Y así, Abraham y Sara dejan su cómodo hogar y se van a un lugar que no conocen. Y dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa maravillosa. Pero desde donde estaban en ese momento hasta la promesa, en realidad nunca vieron eso en ese momento, el cumplimiento de esa promesa. Y se fue Abraham, como le dijo el Eterno, y Lot fue con él. Así que tenía un sobrino, y se fue con él, pero obviamente otros parientes no lo hicieron. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, sé que vivió mucho tiempo y tal vez su salud era un poco mejor, pero se vuelve un poco difícil cuando uno se hace mayor dormir en el suelo, porque observen lo que dice en Hebreos 11. Comencemos en el versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Piensen en eso. Se les dice que tienen que dejar todo atrás y ustedes no saben a dónde van. Eso no fue revelado. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob como coherederos de la misma promesa. Entonces, las tiendas no son siempre cómodas. Ahora, estoy seguro de que eran un poco más que una tienda de campaña, como algunos pensarían hoy. Él tenía sirvientes y mucho ganado, así que debió haber sido una tienda muy bonita, pero no era exactamente igual que el hogar del que venía y tenía que levantarse de cuando en cuando, y eso es mucho trabajo. Cualquiera que se haya mudado sabe que cuando uno se muda es mucho trabajo. Hay que enrollar las alfombras y sacar las estacas de la tienda e ir a otro lugar, luego encontrar un lugar para mover algunas piedras y poder poner ahí la tienda. No era pues como en casa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que no leemos mucho de Sara, pero hay varios lugares donde leemos de ella y encontramos que era muy respetuosa con su esposo, llamándolo señor o amo. Muy diferente de cómo muchas esposas hoy tratan a sus esposos. Y todos ellos murieron en la fe. Versículo 12, por lo cual de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Así que hizo todo eso, pero nunca vio la recompensa durante su vida física. Sí, vio a un niño nacer, Isaac, pero no vio las multitudes en la tierra, solo vio una pequeña parte diminuta de la tierra, sino mirándolo de lejos, es decir, en su propia mente podía ver las promesas que Dios había hecho, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, o los que esto dicen, claramente van a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En otras palabras, no miraron atrás, miraron hacia adelante, en lugar de mirar hacia atrás. Al mirar hacia atrás se podía ver lo que había, al mirar hacia adelante. En realidad no se sabe con certeza más allá de las promesas de Dios, pero si mira hacia adelante porque Dios ha prometido, si cree en Dios, se sabe que todo esto no sucedió por accidente, y creemos en la palabra de Dios, y confiamos en que Dios nos llevará a un lugar mucho mejor, un mundo mucho mejor. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dios tiene una gran recompensa, pero tenemos que confiar en Él. Por eso se llama el capítulo de la fe. Tenemos que tener fe en Dios. Y no solo Abraham tuvo fe, sino también Sara. Y ambos obedecieron el llamado de Dios. Dios tuvo que llamarlos. Los llamó a esta gran bendición y lo hizo por el estilo de vida de Abraham. Pero no obstante, Abraham tuvo que dar ese paso. Cuando Dios le dijo, sal de aquí, él tuvo que hacerlo. ¿Y cuántas personas en las mismas circunstancias no lo harían? De hecho, no lo sabemos. Tal vez Dios llamó a alguien más antes de eso. No lo creo, pero tal vez lo hizo. Simplemente no lo sabemos. También podemos regresar a Génesis 13 y encontramos aquí que Abraham y Lot habían llegado a ser muy prósperos. Y entonces los pastores de Lot y los pastores de Abraham estaban teniendo dificultades. Génesis 13, 7 dice, y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia. ¿No está ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Abraham es el mayor de los dos, y eres con quien Dios estaba trabajando, y él puede decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Voy por aquí y usted por allá. Pero no, Abraham estaba dispuesto a darle a su sobrino
la primera opción. Estaba dispuesto a darle la opción. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes de que destruyese el Eterno a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Así que miró lo que le parecía bueno. Y saben, hermanos, algunas de las cosas en este mundo se ven bien, ¿no es así? Es tan adictivo. Las películas, luces brillantes y diferentes cosas, hay ciertas cosas que se ven bien en la superficie. Los teléfonos inteligentes pueden hacer muchas cosas buenas y los usamos para predicar el Evangelio. Pero también hay tanta basura ahí y todo esto parece tan atractivo. El problema es que todo esto tiene un lado negativo y a menos que ejercitemos nuestro carácter y recibamos la ayuda de Dios, podemos volvernos adictos a estas cosas y pueden destruirnos. Así que Lot escogió la llanura del Jordán, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. ¿No es eso muy cierto? Algunos de esos lugares hermosos sobre la tierra están entregados a la maldad. San Francisco es una ciudad hermosa, una de las ciudades más espectaculares del mundo. No siempre es tan bonita. En estos momentos, el otro día tuvieron un debate con los candidatos a alcalde y una de las candidatas se puso de pie. Estaban hablando con una de las oponentes y dijo, ¿el nombre de cuántos drag queens te sabes? Esto es algo serio. Ella estaba respondiendo al oponente porque él o ella no sabía el nombre o no podía nombrar un cierto número de drag queens o personas LGBTQ, o específicamente drag queens según la pregunta que hacía. Ahí es en donde o hasta donde se ha hundido San Francisco, al punto que al postularse para alcalde tienes que saber los nombres de los drag queens, al menos a los ojos de uno de los candidatos. Ahora, Lot vivía en Sodoma, y estoy seguro de que había razones por las que a él le gustaba Sodoma, y por las que a su esposa también. Entonces, tomó esa decisión, y luego, en el capítulo 18, encontramos que estos ángeles, estos dos seres espirituales en forma humana, vinieron a Abraham y le dieron ciertas promesas y le revelaron que iban a destruir o que iban a revisar Sodoma y esa zona. Y entonces Abraham entra en esta disputa, no disputa, eso es una palabra incorrecta, en una discusión, un regateo, diciendo, tú eres el Señor, después de toda la tierra, ¿destruirás esta ciudad si hubiera 50 personas justas? ¿O qué tal? 40, 30, 20. Y llega hasta 10 y se detiene. Y cuando lo analizamos, tal vez estaba pensando en que esa era la cantidad de su familia inmediata, porque estaban el señor y la señora Lot, supongo, a falta de una mejor manera de decirlo, y sabemos que tenían 2 hijas, van 4, 2 hijas vírgenes, pero debían salir de la casa. Se le dijo que saliera y consultara con sus yernos. Ahora es de noche, por lo que la indicación es que vivían en otro lugar. Y algunas personas han tratado de decir, bueno, no, eso era solo que estaban comprometidos con sus hijas. No hay ninguna indicación de eso, no sé por qué cuesta aceptarlo, pero si tenían un par de yernos e hijas que estaban casados con ellos, son 4, o tal vez 1 o 2 niños, podrían ser 10. Pero esto era algo que preocupaba a Abraham. Si hay 10 justos, ¿destruirás la ciudad? Entonces llegamos al capítulo 19.
y la destrucción de Sodoma. Y entonces, antes de acostarse por la noche, esos hombres pervertidos vienen y quieren conocer a estos extraños. Y creo que todos los que somos adultos entendemos de qué se habla aquí. No era hola, soy Pedro, tú eres Pablo. No, se refiere a tener ciertas relaciones inapropiadas. Entonces, para mostrarles hasta qué punto Lot había sido corrompido por la sociedad en la que vivía, dijo, no le hagan a estos hombres nada, han venido bajo la protección de mi casa. Y era muy importante en esa época que si alguien entraba en tu casa, debías protegerlo. Y entonces les ofrece a sus hijas a ir con estas personas pervertidas. Ahora, no sabemos si era un engaño, no sabemos exactamente lo que estaba pasando, pero les diré algo. Si yo tuviera una hija, ¿creen que quería enviarla con estos individuos? El mundo, el mundo está tan corrupto que hasta las cosas más diabólicas suenan normal. El aborto. Estoy seguro de que hay gente en la iglesia que piensa, bueno, el aborto no es tan malo. Hay otras que simplemente damos por sentado. Somos como la rana que se hierve. En realidad eso es un mito, creo. Pero una mejor analogía sería como la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa y nos corrompemos mucho por lo que nos rodea. Así que finalmente llegamos al versículo 14 del capítulo 19 y dice así, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar por sus hijas. Así que estas no son las que eran sus hijas vírgenes en la casa, estas son otras. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No puede ser real. Dios no va a destruir este lugar. ¿Qué te pasa? ¿Has vivido? ¿Has bebido? Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Eterno, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esta no es la impresión que uno tiene de Abraham o de Noé. Aquí tenemos a alguien que había sido tan influenciado por el mundo que lo rodeaba, no solo influenciado por el mundo que lo rodeaba, sino tan apegado a lo que tenía que no podía imaginarse dejarlo todo atrás. ¿Se pueden imaginar cómo fue para la esposa de Lot? Especialmente si tenía otros hijos e incluso nietos en la ciudad, junto con todos sus cuadros que había colgado en la casa, ya saben, sus ollas, sartenes y todo ese tipo de cosas, porque no hay ninguna indicación de que se llevaran nada con ellos, al menos no mucho, nada con lo que pudieran correr. Entonces dice que él se detuvo, versículo 16. Los tomaron de las manos y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad, y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero note el versículo 18. En lugar de salir corriendo de inmediato, quiere entablar una conversación y negociar a dónde ir. Y dice, no, yo os ruego, señores míos, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Soy un hombre de ciudad, no soy un hombre de campo, ya no más. Lo había sido, pero ya no, había envejecido y creo que a medida que envejecemos reconocemos eso. Cuando somos jóvenes podemos salir al bosque y hacer caminatas, podemos hacer viajes de aventura, pero cuando nos hacemos mayores finalmente decimos, sabes, eso no es para mí. Me encantaría ir a uno de esos viajes de aventura, pero en este momento no soy tan necio. Tengo que ser realista.
Mis rodillas ya no son lo que eran antes, y aunque nunca me he torcido el tobillo, siempre hay una primera vez, y podría convertirme en una carga para todos allá. Además de eso, ya no disfruto mucho caminar, dormir en el suelo. Lo he hecho algunas veces, pasé un verano entero en el suelo, durmiendo en una tienda. Pero, en algún momento, hay que decir, bueno, ya no lo puedo hacer. Y ahí estaba Lot. Sabes, no puedo ir a las montañas, no sé cómo cuidarme allí. Hay vistas salvajes allí. Pero notemos el versículo 20. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Es solo una ciudad pequeña, no es grande como Sodoma o Gomorra, donde hay tanta maldad y corrupción, es solo una ciudad pequeña. A veces no puedo recordar qué historias he contado y cuáles no, supongo que es un signo de la edad, así que un poco de paciencia si ya lo mencioné, pero cuando viví en Michigan aprendí algo, y, y es que el concepto de que un pueblo pequeño es más justo que uno grande no es necesariamente así. Se podría decir que un pueblo grande tiene más injusticia, más corrupción, pero cuando se trata de criar niños, un pueblo pequeño no siempre es el mejor lugar para vivir. Puede que sea un buen lugar para vivir, pero puede que no. Porque lo que noté es que los niños que asistían a las escuelas en el lugar donde vivía, que era una ciudad tamaño mediano, tal vez 150, no sé, tal vez 200 habitantes, tenía una escuela secundaria de buen tamaño. Cuando vas a una escuela secundaria donde tienes 1,000 o 1,500 estudiantes, encontrarás a tu grupo de pares. Es sorprendente cómo los jóvenes pueden identificar a su grupo de pares casi al instante. En el campamento, si tienes a una persona que va a estar un poco al margen de las cosas, encontrará otra persona en los primeros 15 minutos. Probablemente exagero un poco, pero no mucho. El primer día se sienten atraídos el uno por el otro y ahí están, son los mejores amigos. En una escuela secundaria, si tienes un hijo que tiene buenos valores, en ese momento probablemente encontrará otros niños que no están en la iglesia, pero otros niños que han tenido buena educación, cuyos padres tienen ciertos valores y tal vez sean buenos estudiantes y vivan una vida básicamente moral. Los encontrarán a su grupo de pares. Pero si están en un pueblo pequeño, con una clase muy pequeña, tal vez 20 o 30 en la clase, o incluso menos. Conozco a alguien que creció en un pueblo pequeño, creo que tenía alrededor de solo 12 niños, y la mitad eran parientes y la otra mitad eran niñas, y había muy pocas opciones de amigos. Si esa escuela va en la dirección equivocada, si esos niños van en la dirección equivocada, no hay lugar donde esconderse. Y yo lo vi. Estuve allí 9 años y los observé. Y la mayoría de los niños que vivían en las áreas más rurales no les fue tan bien como algunos que vivían en las áreas escolares más grandes. Y otra idea de que el crimen está en la gran ciudad, bueno, uno de los índices de criminalidad más altos se registra en una zona de West Branch y Rose City, al menos en esa época, porque la gente tiene cabañas para el fin de semana y los chicos del lugar y otros entran a robar durante la semana cuando no hay nadie. No se trataba de un crimen violento, pero era un crimen. Así que el hecho de que sea un pueblo pequeño no significa que vaya a ser el tipo del pueblo en el que quieres vivir. Y sin embargo, creo que en general pensamos que la vida en un pueblo pequeño es mejor. Pero no es necesariamente así. Así que lo dice, es un pueblo pequeño, ¿no? Déjame ir allí. Obviamente tenía ese concepto en su mente. Versículo 21. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y luego llegó allí y decidió que tal vez no era el lugar para estar,
Entonces Lot estaba un poco confundido y cometió algunos errores terribles, pero Dios lo llama justo y lo liberó de la muerte. Lo liberó de la muerte. Lot fue elegido para escapar del desastre, a pesar de sus defectos. Pero algunos de sus familiares, no están dispuestos a dejarlo todo atrás y fueron abandonados y destruidos. Sus hijas, yernos y nietos que podrían haber escapado, no se fueron, así que fueron abandonados en el desastre. Y luego, por supuesto, leemos acerca de su esposa, que miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Ahora, algunas personas dicen, bueno, no lo sé, una columna de sal podría ser, pero ¿en serio realmente? Bueno, Dios, quien nos creó, quien creó todos los elementos del universo, ciertamente tiene el poder para hacerlo. Creo que era literalmente una estatua de sal, pero si quiere pensar que era metafóricamente, eso depende de usted, pero yo sí creo que era una estatua de sal. El último es el Éxodo, y no voy a dedicar mucho tiempo en eso, pero aquí había un grupo de personas, un grupo grande de personas, la nación de Israel, y querían escapar de la esclavitud. Querían libertad, anhelaban libertad. Pero el camino que tenían por delante estaba lleno de incertidumbre. No sabían exactamente a dónde iban. Tenían una idea general, estoy seguro, pero no sabían exactamente cómo llegarían, salvo caminando, y había mucha incertidumbre en lo que respecta a la comida, el agua y cosas así, y entraban en pánico cada vez que algo no parecía funcionar como pensaban en su cronograma. Y en Números 11 vemos que se quejaron y renegaron, y volvieron a mirar atrás en busca de pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos y pescado. Así que en otras palabras, allá en Egipto tenían algunas cosas buenas. No era todo tan malo como ellos pensaban, pero como siempre recordamos de dónde venimos como mejor donde estamos ahora, al menos por un tiempo. Habiéndome mudado mucho, mi padre estaba en el ejército, noté que cuando alguien se muda a la zona, todo lo que puede hablar es de dónde vino. Todos somos culpables de eso. Y ese era un lugar maravilloso, y donde estamos ahora no es tan bueno. Pero luego se mudan de nuevo, y en ese siguiente lugar, y el lugar que acaban de dejar y del que hablaban mal, bueno, ahora es el más maravilloso, y donde están ahora no es tan bueno. Así es. A veces esas experiencias nos enseñan muchas lecciones y pueden enseñarnos mucho sobre nosotros mismos y sobre los demás. Pero Israel se volvió atrás en su mente. Sí, querían libertad, pero una vez que salieron, se volvieron atrás en su mente. En 1 Corintios 10 dice que todas estas cosas no sucedieron como ejemplo. Ahora volvamos a Apocalipsis 12. Volvamos al punto de partida. Porque Apocalipsis 12 trata de dejarlo todo atrás, se podría decir. Ese es uno de los temas. Leemos en el versículo 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Sabemos que el dragón rojo ardiente es Satanás porque el versículo 9 lo dice. Pero Satanás actuó a través del sistema romano, el sistema de la bestia, y dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Una referencia a cómo Herodes quería destruir al niño Cristo, Jesús, tan pronto como naciera. Pero dice, y ella dio a luz un hijo varón. En otras palabras, este niño vino de Israel, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, refiriéndose a la resurrección. Hemos cubierto en 5 versículos una tremenda cantidad de historia cuando lo pensamos,
Y la mujer huyó al desierto, de donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, comenzando en el versículo 6, cambiamos de Israel físico al Israel espiritual, porque esto es después de la venida de Cristo. Y veremos que más adelante en el capítulo está hablando muy claramente de la iglesia, el Israel espiritual, no el Israel físico. Pero ella va al desierto por 1260 días. Tomamos el principio de un día por año y desde el tiempo del siglo IV en adelante, 1260 años, la iglesia básicamente tuvo que esconderse. Y me imagino que hubo muchas veces que las autoridades llegaban a la ciudad y el pueblo de Dios tenía que salir de la ciudad, recoger sus cosas e irse y dejarlo todo atrás. Luego en el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Padre día y noche. Esto tiene lugar justo al final, justo antes del fin, justo antes de que comience la tribulación. Dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer. Eso somos usted y yo. Esta es la iglesia. Él va a perseguir a la iglesia. Y no sabemos exactamente en qué forma va a venir. Pero va a ser un tiempo muy difícil. Pero luego dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, durante ese periodo de 3 años y medio. Durante la tribulación y el día del Señor, la iglesia será protegida. Y cuando dice volar con alas de águila, ellos salieron de Egipto en alas de águila, así que no quiere decir que iremos en aviones. Ciertamente no está hablando tampoco de un rapto, porque cuando la mujer huye, dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Así que va a haber algún evento en el que Dios intervendrá. La tierra va a ayudar a la mujer. La tierra abrió su boca y tragó el río, sea un ejército o literalmente agua, que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos no son los judíos, no es el Israel físico, es el Israel espiritual. Y Dios va a proteger a algunos, pero habrá otros que por alguna razón no irán. Ellos se quedan atrás. Y es allí cuando la ira de Satanás realmente caerá sobre ellos. Dos grupos diferentes. Ahora, podríamos ir a Apocalipsis 3 y no voy a tomarme el tiempo, pero leemos acerca del grupo de Filadelfia, que Dios dice que Él los va a guardar de la hora de prueba que vendrá sobre toda la tierra. Pero el siguiente grupo, los laodicenses, van a ser vomitados de la boca de Cristo porque son tibios. Tenemos un folleto sobre el tema, la iglesia que no pudieron destruir, espero que lo revises en cuando, mostrando que estas no son solo 7 iglesias en Asia Menor en el primer siglo, sino que se trata de la iglesia a lo largo de la historia. Y estamos viviendo ahora mismo durante la era de la Odisea. Esperamos no ser laodicenses. Yo esperaría que todos los que tienen el Espíritu de Dios deseen no ser laodicenses y traten de hacer algo para no serlo, pero sin embargo,
Tenemos a los que están haciendo la obra de Dios y a los que son tibios. Ellos van a ser vomitados de su boca. Entonces llegará un momento al final de los tiempos en que a algunos siervos de Dios se les dará la misma elección sobre lo que hemos estado leyendo, dejarlo todo atrás o quedarse atrás sufriendo las consecuencias que llegarán. Aquí hay algunas cosas para considerar. En Ezequiel 5 solíamos hablar un poco sobre esto. El capítulo 4 habla de cómo él retrató la ciudad de Jerusalén en el polvo, en el suelo, como un juego de niños, de un ejército atacando a otro ejército, o en este caso una ciudad y la ciudad de Jerusalén. Y eso se iba a cumplir en unos pocos años a partir de este momento, pero dice en la última parte del versículo 3, es señal para la casa de Israel, no para los judíos. Lo que le sucede a Jerusalén es una señal para la casa de Israel. Y en los versículos que siguen, versículos 4 al 6, vemos que él sabía la diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá, porque él debía representar el castigo de la casa de Israel por 390 días, pero la casa de Judá por un periodo de 40 días. Entonces él sabía la diferencia entre los dos. Y esto debía ser una señal para la casa de Israel. Luego llama al capítulo 5 y Dios dice que tome una navaja afilada y se afeite la cabeza y la barba y la divida en 3 partes. Versículo 2, una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte la esparcirás al viento. A esto hace referencia el versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré entre los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Volvamos al versículo 3. Este último tercio que será esparcido, dice, tomarás también de allí unos pocos en número, dividir los cabellos y tomar solo un poco de ellos, de esa tercera parte, y los atarás en la falda de tu manto. Es como una especie de protección. Esto es especulativo, pero es lo que hemos creído en general durante muchos años, al menos los que hemos hablado de esto, pero él debe tomarlos de los que están dispersos, él debe tomar algunos de ellos y protegerlos en su manto. Pero observe el versículo 4, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Siempre hemos pensado que se trata de aquellos que serán protegidos, aquellos que irán a un lugar de seguridad, de protección, de entre los que están dispersos. Pero de ellos, algunos serán arrojados de nuevo al fuego. En otras palabras, el solo hecho de salir al lugar de refugio no significa que ya lo tenemos todo. Al igual que Israel, salieron de Egipto, pero no salieron mentalmente. La esposa de Lot salió de la ciudad, pero se devolvió en su mente. Y entonces, cuando empezamos a pensar en un lugar de refugio, tenemos que ser muy cuidadosos y reconocer que no va a ser tan fácil. Dios, en primer lugar, tiene que llamarnos. No es simplemente decir, bueno, voy a ir al lugar de refugio, veo que se acerca la tribulación. No, habrá algo que separe a los que Dios llama y a los que no llama para ese propósito. Pero, en segundo lugar, tenemos que dar ese paso. Hay una serie de pasajes bíblicos a los que podríamos recurrir en el Nuevo Testamento sobre cómo debemos arriesgarnos por completo. Pero observemos Lucas en el capítulo 21,
trataré de resumirlo, Lucas 21. Como he dicho, hay dos factores que determinan quién va al lugar de refugio. El primero es el llamado de Dios, y eso se ve aquí en Lucas 21:36. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay que velar y orar y vivir la vida de una manera que Dios nos tenga por dignos de escapar. Así que es Dios quien lo decide. Si vamos a orar por eso y no solo orar para salvar nuestro pellejo, sino para crecer y vencer y estar en pie delante del Hijo del Hombre, tenemos que estar orando, pero también estudiando y viviendo de esta manera. Pero es Dios quien en última instancia determinará quién será protegido y quién no. Y luego el segundo criterio se encuentra en Lucas 17 y habla primero de Noé y de su esposa y luego dice el versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no hay duda de que esas son las personas que están en el área de Israel hoy, dice que no regresen a tomar esas cosas y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y luego tenemos esta impactante advertencia, acordaos de la mujer de Lot, acordaos de la mujer de Lot. Ese es un tema que debemos considerar a medida que nos acercamos al final del gobierno humano. Todavía no hemos llegado allí, ni al mismísimo final, pero cuando observamos el mundo, nos estamos acercando muy rápidamente. En algún momento futuro, el pueblo de Dios se enfrentará a una prueba en la que ellos o nosotros, esperemos que seamos nosotros, seremos invitados a tomar una decisión trascendental. Esa decisión es dejarlo todo atrás, porque Dios perdonará a esas personas y sabemos que será mucho mejor si estamos en ese grupo. Pero, ¿no es esta la decisión que enfrentamos diariamente? ¿Estamos dispuestos a poner a Dios y Cristo por delante de todo lo demás? ¿Estamos dispuestos a dejar este mundo atrás o nos vamos a aferrar a Él? ¿Y a qué parte de Él nos aferraremos? El mayor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento actual. Y si el pasado nos proporciona una lección, algunos lo dejarán todo atrás, mientras que otros se quedarán atrás.